San Diegans accomplish great things every day. We care about our neighbors and our community. We are proud of our diversity. We are resilient. We hold our leaders accountable. We live in one of the most dynamic cities in America, the San Diego Union Tribune, telling San Diego's story for more than 150 years. Hello, I'm Noelle Norton, Dean of the College of Arts and Sciences at the University of San Diego. And I'm Brian Clark, a Vasiliadis Director of USD's Humanities Center. USD, including the College of Arts and Sciences and the Humanities Center, is proud to be the presenting sponsor for the 2023 San Diego Union Tribune Festival of Books. This is the festival's second year on campus and the fourth year of our partnership with the Union Tribune. Our partnership with the Festival of Books enables us avid readers to come together as a community alongside renowned authors from all over the world and to dive deeply into imaginative stories and meaningful themes. As a university deeply committed to the liberal arts, USD promotes lifelong learning that ignites curiosity, builds critical connections across disciplines, and equips students to solve complex problems in a variety of ways. So on behalf of the University of San Diego, we thank you for joining us for today's program to explore the world of books with us. Enjoy the festival. Hola a todos, soy Lilia O'Hara, directora editorial del San Diego Union Tribune en español. Bienvenidos a esta experiencia digital del Festival del Libro de San Diego. Me alegra hoy estar con ustedes para invitarlos a visitar el mundo que Javier Zamora ha creado a través de su memoria Solito. Es un libro de memorias apasionante y conmovedor y nos lleva a un viaje íntimo que explora la identidad, la migración y la pertenencia, y todos los latinoamericanos podemos identificarnos con esos temas. Al mismo tiempo celebra la fuerza y la belleza del espíritu humano. En el libro entreteje narraciones con un estilo muy peculiar, muy poético, muy detallado, y habla de este viaje que Javier hizo desde El Salvador hasta Estados Unidos cuando era un niño de 9 años. Pero vamos a dejar que él solito nos cuente su experiencia. Vamos a tener por aquí a Javier y bienvenido, mucho gusto. Te doy la bienvenida a este festival y pues vamos a empezar un poquito. Me gustaría que nos platicaras exactamente, ya dije un poquito, es una memoria de cuando eras niño. Entonces, ahorita ya no eres niño. ¿Cuándo decidiste empezar a escribir esta memoria? Bueno, primero, gracias por el gran honor y gracias por estar aquí. Y mucho gusto de conocerlos a todos virtualmente. Bueno, ¿cuándo comencé a escribir la memoria? Digamos que yo tengo otro libro de poemas que se llama Unaccompanied, que salió cuando tenía 27 años. Y esa fue como mi primera vez que traté de recordarme de las 9 semanas, pero de las 88 páginas, que es ese libro de poemas, quiero decir que solo como 4 son sobre lo que me pasa a mí por esas 9 semanas. Así que de verdad comencé a escribir el libro cuando cumplí 29 años y eso fue en el 2019, durante la presidencia de aquel presidente. Y en el 2018, el 2017, el 2019, que como todos los noticieros hablaban sobre niños no acompañados, ¿no? Como que la migración estaba en todos lugares. Y yo, siendo un niño no acompañado, emigró en 1999, como que fue un shock. Como que me retraumatizó verme a yo mismo en las noticias y también al mismo tiempo ver que otros no inmigrantes estaban platicando sobre personas como yo. Y ya teniendo un libro de poemas, me dije, bueno, yo lo puedo hacer, yo
mejor que ellos, yo tengo mi propia voz. Así que en el 2019 fue cuando yo comencé a escribir. Ajá. Esa El libro es realmente extraordinario en el sentido de que lleva al lector con muchos detalles de lo que veías, de los aromas, de las texturas, de la gente, de cómo hablaban, de la temperatura. Es una experiencia, creo que no es muy conocida. Y tú lo haces ver, pues, como una aventura, pero, am, no sé realmente si en ese momento tú lo veías así, como una aventura que estabas viviendo. Lo interesante que así me lo recordaba yo, y, y creo que lo recordaba así porque solo tenía 9 años. Creo que mi experiencia y el libro sería diferente si yo hubiera tenido, digamos, 12 años, 13 años, porque todavía no conocía o no quería comprender mi cerebro de 9 años, no quería comprender en el peligro que yo y los demás estábamos. A mí me gusta decir que si Carla, de 12 años, hubiera escrito este libro, ella quizás entendía un poco más en la situación en la que nosotros estábamos. Esa es una parte. La otra parte es que todo ser humano, cuando está en una situación de vida o muerte, nuestro cerebro quiere que nosotros sobrevivamos. Así que mi cerebro lo que hizo fue enfocarse no en el peligro, sino en las plantas, en las estrellas, en cositas que mi mente de 9 años de verdad podía enfocarse en una manera no de tristeza, sino como de esperanza. Y ese fue como mi superpoder que tenía a los 9 años también. Y creo, yo de 33 años mirándome atrás, creo que ese fue el poder por el cual yo y los demás sobrevivimos. Mi terapista le gusta recordarme que todos nosotros, primero somos los 6 y después somos los 4, que está Chino, Patricia y Carla, y cada uno de nosotros teníamos un rol en nuestra sobrevivencia. Y el rol mío era el que tenía que mantener la esperanza para el grupo. Wow, qué interesante y qué bonito. Uno empieza a leer y hay pasajes donde sí dice, wow, esta es una experiencia fuerte, ¿no? Cuando empieza a haber menos migrantes en el grupo, por ejemplo, la segunda vez que cruzan y que es Ujú. como un gusano centipede, le dices que, que dice que está, y cada vez es más corto y no es explícito, no se dice, pero claro que uno empieza a pensar, ¿y qué pasó con los demás, no? O con el pollero que se queda ahí, con el coyote que se queda ahí y que pues nunca se va a saber si logró sobrevivir o no. Am, ¿Tú cómo decidiste, cómo estructuraste tu libro? ¿Tú leíste otras memorias? ¿Cómo empezó a desarrollarse? ¿Cómo contar esta historia? Que bueno, es una historia cronológica en el libro, pero tú como escritor, ¿cómo te planteaste? ¿Qué tanto le dedicaste a ver la estructura de un libro? ¿Cómo voy a plantear esta memoria? ¿Has leído otras memorias? ¿Cuál fue tu trabajo o tu método? Si nos puedes platicar un poquito de esa parte. Lo que voy a decir es que este es un tema muy difícil, ¿no? Muchos de nosotros, inmigrantes a este país, hemos llegado en maneras similares a la mía, pero es tan traumático que no nos gusta hablar o recordarnos sobre cómo llegamos aquí. Y es un gran privilegio que yo emigré aquí a los 9 años. No fue hasta los 29 que muchos factores en mi vida personal cambiaron y me dieron el privilegio de poder escribir esta historia. Por ejemplo, finalmente me salieron los papeles que le dicen aquí la green card a los 28 años.
Y también por la Green Card, y me salió el TPS a los 21 años, así que por eso yo pude tener una tarjeta de crédito y pude tener healthcare y pude tener el dinero para pagarle a una terapista y también pude tener el tiempo para ir a terapia y hacer esta historia que yo no me quería recordar y yo no quería contar, pero a alguna etapa de mi vida yo supe que la tenía que contar para que yo pudiera sanar. Y todos esos factores necesitaban estar ahí o caer en línea para abrir el tiempo necesario para poder recordar estas memorias terribles, ¿no? Y digo esto porque todo profesor que yo tuve, comenzando desde los 9 años, más en high school, el momento que se dieron cuenta que yo era un inmigrante sin documentos, siempre me daban un libro. Tenés que leer Enrique's Journey, fue uno de esos. O tenés que leer los libros de Reina Grande. Y yo, en esa etapa de mi vida, yo no quería leer. Yo no me quería ver en el espejo. Yo no quería recordarme del trauma. Así que finalmente, en mis 20 sí leí todos esos libros y me retraumatizaron también. Así que digo eso por cualquiera persona que no ha leído el libro y está pensando en leerlo, pero es como una advertencia, como si uno no quiere recordarse de cosas traumáticas, está bien si no lo lee, porque esto me tomó mucho y yo sé lo tan duro que es recordarse de cosas que no se quieren recordar, o si no, no se deben recordarse en muchos de los casos también. Y sin embargo, Javier, yo sé que es un tema difícil y que es un tema duro, pero la obra está escrita de tal manera que se disfruta. No se ve como, no es como un sufrimiento constante hasta que uno se pone a pensar en lo que representa lo que está leyendo. Pero como lector, uno está interesado de a dónde van ahora y a dónde van ahora y qué va a pasar. Y te digo, para mí que es yo no emigré de esa manera, también soy inmigrante aquí, pero pues yo me casé, ¿no? Y fue así como que fue muy diferente. Y yo he escuchado, o sea, soy periodista y conozco a gente, constantemente tenemos estas historias de inmigrantes y demás, pero realmente yo nunca había visto en detalle todas las veces que alguien tiene que intentar cruzar, todas las pláticas, cómo es estar en un albergue, toda la gente buena y mala que puedes encontrarte en el camino. Y eso creo que no quisiera espantar como al lector, porque no es eso, es una obra, además con un lenguaje tan rico y les digo que la manera de describir las naturalezas, las estrellas, lo que el niño está pensando, porque todo el tiempo está desde el punto de vista de un niño de 9 años y eso yo creo que es un logro extraordinario de tu parte de cómo pudiste regresar, cómo tenías tantas cosas además en la memoria, que eso a mí me digo, ¿cómo se acordaba? Sobre todo, ¿cómo estaba tu memoria? ¿Cuál fue ese proceso de recordar todos los lugares que visitaste, lo que comiste en cada lugar? ¿Cómo fue ese proceso? No, gracias por decir eso. Eso nunca se olvida. Cuando uno sufre un trauma, aunque uno quiera olvidarse, no se puede olvidar al 100%. Yo por 20 años quise olvidar esto, pero cada vez que leía algo, veía una película, ahí estaba. Mucha gente me pregunta sobre esa lagartija que vi en Oaxaca. Esa lagartija existió. Yo me acuerdo de esa lagartija. Me acuerdo de muchas cosas, de los olores, y creo que me puedo acordar de esa manera porque tenía 9 años. Y el mundo que yo vi, imagínense, yo nunca había
viajado más de 1 hora afuera de la herradura de donde yo soy. De la herradura a Zacatecoluca y a la capital, San Salvador, ese era mi mundo. Tomen a ese niño y lo ponen en un bus por 18 horas a Tecumumán y es como un nuevo mundo. Y cada día mi mundo estaba cambiando. Y todo eso tiene un efecto a un niño. Pregúntele a cualquier niño que va a un zoológico, se van a acordar de tan siquiera 1, 2, 3, quizás todos los animales, igual yo. Estaba viendo en los mapas, estaba viendo el mundo de las telenovelas, en ese tiempo estaba Luz Clarita, y donde iba y donde estaba Luz Clarita, ahí quería llegar yo. Y hasta ahí llegamos a Acapulco. Hay un episodio de que ella va a Acapulco, ahí estaba en Acapulco. Fuimos a Guadalajara, ahí está Guadalajara, de donde era Chente. Yo escuchaba esas canciones, así que todo el mundo se fue haciéndose el mismo. Y la otra pregunta y la otra que no respondí, en alguna etapa de escribir este libro, yo no lo quise escribir como comienza en marzo y termina cuando veo a mis padres el 11 de junio del 1999. En algún momento el calendario me dio como la llave necesaria para escribir las cosas que casi no me acordaba, porque es casi un irónico que las cosas más que quizás el lector piensa que son las más fuertes de escribir fueron las más fáciles, porque lo que me causó trauma no se olvida, pero lo que me fue difícil escribir fueron las etapas bien aburridas, como las 2 semanas que estuvimos en Guadalajara, los tiempos en Tecumumán que no hacíamos nada. Eso como que tuve que rebuscarme para leer, ir a esos lugares o ver las etapas de la luna, ver lo que estaba en la televisión, los programas de televisión que uno los puede encontrar en Google, y para recordarme o hacer situaciones que sí existieron, pero que mi mente no se agarró, no se aferró a ella. Ujú. ¿Y has regresado a alguno de los lugares que mencionas? Porque algunos lugares con todo y que es una situación difícil, suenan tan atractivos o tan interesantes, o como ver los pescados volando, o Son como, bonitos. Eso es, como digamos, emigrar aquí tiene muchas ironías. Ahora, yo comencé a escribir el libro en la ciudad de Nueva York y mi ahora esposa y yo nos mudamos a Arizona porque había llegado a la frontera, metafóricamente en el libro, pero ya no podía escribir. Se tuvo un momento que yo me dije, tengo que regresar. Y este es uno de los otros privilegios, porque yo no podía regresar si no hubiera tenido la Green Card en el 2018. Así que regresamos en el 2020 para terminar el libro. Y ahora nos encantó tanto, porque el desierto de Sonora es el desierto más como biológicamente plural que existe en el mundo. Es el desierto que tiene más biodiversidad que cualquier otro. Así que a nosotros, de adultos, se puede entender lo tan mágico que es el desierto. Y igualmente, no sé si han visto la película Y tu mamá también. En esa película están buscando el rincón del cielo, creo que le llaman a esa playa. Yo en mi research he averiguado que quizás no esa playa, pero una playa más al sur, esa es la playa donde aterrizamos en Oaxaca. Así que lugares de veramente estupendos y bonitos. Por eso pasamos. Y es irónico que la naturaleza es tan bella, pero lo que nos estaba pasando era tan horrífico. ya, wow. Tu novela tiene como muchas capas, como muchas maneras de ver. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención,
porque bueno, soy editora de texto, son el lenguaje, porque aunque leí una versión en inglés, también, por ejemplo, hablan de las expresiones salvadoreñas y de cómo hablan en ese país, y algunas cosas las conocía y otras no, y algunas no se explican, ¿no? Entonces uno difiere qué quieren decir o qué expresiones son. También si tú has estado todo este tiempo viviendo aquí, ¿cómo mantuviste esa riqueza y esa veracidad hacia las expresiones salvadoreñas? Mi padre. Am, mi papá es un izquierdista que está bien orgulloso de ser de El Salvador. Y por él y por mi mamá, a los dos, en nuestro país nos encanta la poesía. Y así que siempre tenían a Pablo Neruda. Pero también cuando estaba en bachiller, le decimos a la high school, encontré en Google, en los primeros años de Google, un poeta salvadoreño que se llama Roque Dalton, que mi papá lo conocía, mi mamá lo conocía también. Poemas que se saben, son como el segundo himno de nosotros los salvadoreños. Y lo que Roque Dalton nos demostró a nosotros los salvadoreños en la literatura es que no hay que hablar el español de España para ser académico o para ser intelectual. Se puede hablar el caliche de nosotros, un español de calle, y se puede llamar literatura también. Roque Dalton en 1969 gana el premio de la Casa de las Américas, que en ese tiempo era el premio más grande de toda Latinoamérica en la literatura, que fue dado en Cuba. Y en ese poemario, él habla como yo. Y yo siendo salvadoreño en este país, siendo inmigrante, creciendo en California, en un lugar donde el español es bien mexicano, eso como me dio alas para de verdaderamente escuchar a mi papá, que siempre me estaba diciendo, no te olvides del español, no te olvides de nuestro acento, no te olvides de dónde sos. Así que ver ese lenguaje ganar un premio por Roque Dalton me dio el ADN necesario para cuando yo finalmente escribí algo, que el caliche siempre iba a estar ahí. Nosotros salvadoreños somos el grupo segundo o tercero más grande de inmigrantes en este país, así que es tiempo. Ya hay pupusas en Whole Foods y Trader Joe's. Es tiempo que nuestro idioma, nuestro voceo, sea respetado y visto como lo que es, algo bonito, algo bello. Igualmente con otros caliches o lenguajes de cada país. Todos somos diferentes y no hay que asimilarnos al español como de donde nosotros estamos. En California es mexicano, en Florida es cubano, en diferentes barrios de Nueva York va a ser colombiano, ecuatoriano o puertorriqueño, y todo está bien. No hay que trabarnos la lengua, está bien hablar como nosotros hablamos, y no necesariamente significa que no somos educados o etcétera, etcétera. No, es muy rico y de hecho eso pasa incluso en la versión en inglés. Estoy esperando ver la versión en español porque también como traductora digo, ¿cómo dirían esto en español? ¿Cómo está? Va a ser creo que es una experiencia muy rica, pues, te digo, por muchos aspectos. Leer tu libro. ¿Todavía hablas como mexicano? ¿Se te quedó algo? Un poquito, sí. Que tuviste que... Sí, es imposible que no. Es que también, pues, en la trayectoria al lector es que el contexto es que al niño le dicen que tiene que ser mexicano, que tiene que sonar como mexicano. Entonces les enseñan toda esa, te digo, todas esas cosas que uno no sabe que tienen que pasar, de tratar de aprender otra cultura, las claves de otra cultura para poder pasar incluso pues incógnitos son retos del migrante, ¿no? Que uno no conoce. Son Pero trucos de sí, sobrevivencia. así es, así es. Am,
Leyendo este libro también veo que esto pasa en 1999 y los chicos empezaron a llegar solos hace apenas menos de 5 años, como un movimiento más grande. Y las circunstancias de alguna manera son diferentes, porque ahora más bien vienen huyendo de las maras, vienen huyendo de las pandillas que quieren reclutarlos o que ya han sido atacados. Es como una cuestión todavía, tu experiencia era diferente, tú veniste porque tus papás querían tenerte con ellos. Am, Cuando tú ves estas noticias, ¿crees que el mundo ha cambiado? Que incluso esta jornada o esta odisea que vemos en tu libro ya no es lo mismo, me imagino. ¿Cómo es tu perspectiva? Por lo que me dices que no te gusta ni leer, pero lo que puedes interpretar de lo que está pasando ahora, ¿qué piensas? Me gusta leer. Me encanta leer, por eso de escritor. Digamos, muchos puntos. Creo que niños siempre han emigrado a este país. Desde los 80, 70, siempre que hay un conflicto, niños y familias emigran para aquí o para cualquier otro lado. No solo se vienen aquí, muchos salvadoreños se fue a Belice durante la guerra y también se fue a Costa Rica. Y lo mismo pasa todavía. No todo el mundo viene para acá, que también en Costa Rica hay mucho racismo contra los panameños y nicaragüenses que quieren dar ahí. Sí, la situación ha cambiado y se ha empeorado. Y yo puedo decir eso porque vivo en Arizona y cuando tengo tiempo me gusta ayudar a una organización que fue comenzada por otra niña inmigrante en 1980, ella tenía 17, 18 años, que se llama, wow, se me está olvidando el nombre. Dora Rodríguez, que comenzó un programa que se llama Salvavisión. Y si están interesados, se llama salvavision.org. Y con ella vemos que la más grande diferencia en uno querer llegar a entrar a este país es que ahora los carteles controlan todo. Uno no puede entrar aquí sin pasar por los carteles. Eso es un punto uno. Otro punto, pero al mismo tiempo, siempre la gente se ha huido de la violencia, del femicidio, de la violencia contra el género, que es un problema tan grande en nuestros países natales, especialmente El Salvador. El Salvador en el 2023 todavía tiene uno de los figuras, tasas más grandes del femicidio en todo el mundo. Así que estos son problemas que siempre han estado. Desafortunadamente, no quiero que sean, pero se ve que casi es como un problema de salvadoreño, de Centroamérica, que necesitamos hablar y necesitamos cambiar. Así que muchas cosas han cambiado y muchas cosas no. No sé, esos son mis 2 puntos. Ok, pues ya casi llegamos al final de nuestro tiempo. A mí se me antoja ahora cada vez que te escucho quiero como que seguir más, ¿no? Pero ¿hay algo tú con lo que quieras cerrar, si que quieras compartir con los lectores y que digas, esto es clave para que entiendan mi libro, para que lo busquen, no sé, ¿qué quieres tú comunicar? Bueno, que esta es una historia difícil, pero como usted me ha recordado también, es que si yo he escrito y he llegado a mi meta, es que ojalá todo lector pueda ver que nosotros inmigrantes no solo somos una figura matemática, no somos una estadística, sino que somos seres humanos que viven, que respiran, que se ríen, que tienen batallas de pedos en medio de Acapulco, que al mismo tiempo que estamos pasando sobre algo bien horrífico, se puede ver la humanidad de estas personas, que ahorita cuando estamos hablando también están cruzando. Desafortunadamente, esto no va a cambiar y que ojalá
después de leer el libro puedan ver que esto no es un problema de estadísticas o de números, sino que este es un problema humano que necesita ser visto como lo que es gente que quiere vivir con libertad, que es un privilegio que no tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias, Javier. Felicitaciones por este libro. Realmente es disfrutable. El tema es difícil, pero de verdad es lo pueden buscar. Esperemos que hayan disfrutado esta conversación. Los animamos a que lo compren, lo adquieran. Está en inglés y está en español, así que no hay no hay excusa, y en salvadoreño. Entonces, español salvadoreño también. Hasta en italiano está también. Perfecto. Entonces, pueden adquirir el libro en bookshop.org, que es aquí van a encontrar en la página, viene el enlace, y con su compra también apoyan tanto a los libreros locales, que son pequeñas empresas y que son los que nos ayudan a organizar este Festival del Libro, y también si quieres hacer un donativo para San Diego Council on Literacy, para formar parte de este grupo que ayuda a la alfabetización y que cambia vidas. Y con eso pues termina nuestra sesión. Muchas gracias, Javier, y los invitamos todos a que vengan en persona al Festival de Libros aquí en San Diego, que va a tener lugar en agosto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gran honor. Y también si quieren, está salvavision.org y también otra organización que se llama The Florence Project, si quieren ayudar a inmigrantes también. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti también. Eso es todo, gracias. A liberal arts education is at the core of the University of San Diego. The liberal arts, Really cool. spanning from the humanities and arts to natural and social sciences, enable students to navigate their way in the world and to have the tools to solve complex problems in a variety of ways. There's a lot of evidence that shows a strong liberal arts education prepares you not for your first or your second job, but for your life. We use our phones to order food, share our stories, and so much more. SDCCU made banking from your mobile device easy too. You can do so much. Get up-to-date account balances, deposit checks, and more, safely and securely, all through the convenience of your smartphone. Get all of this and more with free checking with eStatements. SDCCU, it's not big bank banking, it's better.